Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy con nosotros. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo turco, un universo que siempre nos trae emociones, romance y por supuesto mucho drama. Y cuando hablamos de estrellas turcas, es imposible no pensar en Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿verdad? Sus nombres son sinónimo de éxito, de una química que traspasaba la pantalla y de una historia que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Pero como saben, en este canal nos gusta ir más allá de los titulares, nos gusta desentrañar los misterios y contarles la verdad que hay detrás de las cámaras, de los rumores y de las suposiciones. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. El título de nuestro vídeo es provocador, lo sé, nuevo amor para Kerem Bürsin, la verdad sobre Hande Erçel revelada. Prepárense porque vamos a poner sobre la mesa toda la información que hemos recopilado, vamos a analizar los últimos movimientos de nuestros actores favoritos y sobre todo, vamos a intentar arrojar luz sobre esa relación que generó tantas expectativas. Antes de empezar, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. De esta manera, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, que están cargados de noticias exclusivas, análisis profundos y sobre todo, de pasión por el entretenimiento. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Empecemos por el principio, por ese fenómeno llamado Senkalkapm, o en el corazón de la ciudad, como se conoció en muchos países de habla hispana. Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en la pareja de moda, no solo en la ficción como Serkan y Eda, sino también en la vida real, o al menos eso parecía. Sus seguidores adoraban la idea de que el amor que compartían en la pantalla se hubiese trasladado a su cotidianidad. Cada foto juntos, cada gesto, cada entrevista era analizada con lupa. Y la verdad es que viéndolos juntos, era fácil creer en ese romance. La química era palpable, la complicidad evidente. Parecían dos personas que se entendían perfectamente, que se apoyaban mutuamente y que, sobre todo, se divertían juntas. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando momentos íntimos, vacaciones compartidas, celebraciones familiares. Y nosotros, los fans, nos deleitábamos con cada imagen, alimentando la ilusión de que la pareja dorada de la televisión turca era real. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las apariencias a veces engañan o al menos, no cuentan toda la historia. A finales del año pasado, las alarmas comenzaron a sonar. Los rumores de una posible ruptura empezaron a circular. Al principio se trataba de meras especulaciones, de comentarios en redes sociales, de artículos de opinión que intentaban interpretar los silencios. Pero poco a poco, estos rumores fueron cobrando fuerza. La ausencia de publicaciones conjuntas, la falta de apariciones públicas y, sobre todo, la discreción que empezaron a mostrar ambos actores, alimentaron las sospechas. Y entonces llegó la confirmación, o al menos, lo que se dio por sentado como tal. No hubo un comunicado oficial de ruptura por parte de ellos, pero sí se dejaron de seguir en redes sociales, un gesto que en la era digital suele ser la señal inequívoca del fin de una relación. Y aquí es donde entra la intriga que plantea nuestro título. Si Kerem Bürsin y Hande Erçel, supuestamente, ya no están juntos, ¿quién es este nuevo amor del que hablamos? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver esto con Hande Erçel? Bueno, vamos a desglosar las cosas. Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin. Tras su separación de Hande se le ha relacionado con varias personas. Ha habido muchos nombres, muchas fotos que parecían confirmar algo, pero nada que se haya solidificado. Se le ha visto con amigos, con colegas de profesión, y en cada ocasión, los medios de comunicación y los fans se apresuraban a encontrar una nueva pareja potencial. Pero la verdadera bomba, la que ha revolucionado a los seguidores, son las recientes informaciones que apuntan a un nuevo romance para Kerem. Y sí, la protagonista de estas especulaciones es una actriz brasileña llamada Gabriella Dias. Las redes sociales se encendieron cuando se filtraron unas fotos de Kerem en Brasil, coincidiendo con la presencia de Gabriella en el mismo país. Las coincidencias son muchas, las miradas que se intercambiaron en un evento parecieron decir más que 1000 palabras, y los fans, siempre atentos, no tardaron en conectar los puntos. Se dice que se conocieron durante un proyecto en común y que, desde entonces, la chispa se encendió. Lo cierto es que las imágenes que han salido a la luz son bastante reveladoras. Se les ve juntos en actitudes cercanas, sonrientes, compartiendo momentos que sugieren algo más que una simple amistad.
Y claro, esto ha generado una oleada de comentarios y opiniones. Ahora, ¿dónde entra Ander Zell en todo esto? Aquí es donde la verdad revelada se vuelve más compleja y para muchos más interesante. Si Kerem Bürsin parece estar en una nueva relación, ¿qué significa eso para la historia que construyeron juntos? ¿Cómo reaccionan los fans que todavía guardan la esperanza de un reencuentro? Y lo más importante, ¿cuál es la verdad sobre la relación pasada de Kerem y Hande? Hay quienes sostienen que la relación entre Kerem y Hande fue real, un amor genuino que por diversas razones no pudo prosperar. Las presiones de la fama, las agendas apretadas, las diferencias individuales, todo pudo haber contribuido a su separación. Otros, sin embargo, sugieren que la relación pudo haber sido más una estrategia de marketing, una forma de capitalizar la química que tenían en pantalla y mantener viva la atención sobre la serie. Esta teoría se basa en la idea de que en el mundo del entretenimiento, las relaciones a veces se utilizan para generar expectación y mantener a la audiencia comprometida. Y es una teoría que, aunque pueda sonar cínica, tiene su lógica en un negocio tan competitivo como el del espectáculo. Pero, ¿cuál es la verdad? La verdad, como casi siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es muy probable que Kerem y Hande se hayan tenido un gran cariño y admiración mutua. Es casi imposible actuar con tanta naturalidad y química en pantalla sin sentir algo el uno por el otro. Las etapas iniciales de su relación, si es que la hubo en la vida real, pudieron haber sido auténticas. Sin embargo, las demandas de una relación pública, la constante exposición y las presiones de la industria del entretenimiento pueden desgastar incluso los sentimientos más fuertes. Es posible que lo que comenzó como algo real se haya complicado con el tiempo, o que la relación haya llegado a su fin de forma natural, sin necesidad de dramas excesivos. En cuanto a la verdad sobre Ander Zell revelada, en este contexto, se refiere más a la percepción que se tiene de ella y de la ruptura. Muchas veces, cuando una pareja famosa se separa, los fans tienden a tomar partido, a buscar culpables. Si Kerem está con una nueva persona, se abre la puerta a especulaciones sobre los motivos de la ruptura y cómo se siente Hande al respecto. Las últimas informaciones sugieren que Ander Zell está también rehaciendo su vida sentimental. Aunque menos pública que la de Kerem, también ha habido rumores y avistamientos. Se la ha relacionado con un empresario italiano llamado Umberto Tozzi, y se les ha visto juntos en varias ocasiones, lo que ha llevado a pensar que podría haber un nuevo romance en su vida. Esto, de alguna manera, valida la idea de que ambos han seguido adelante y que la historia que compartieron, tanto en la ficción como, posiblemente, en la vida real, pertenece al pasado. La verdad sobre Ander Zell, en este sentido, es que ella es una profesional que está enfocada en su carrera, que ha seguido trabajando y construyendo su camino. Y como cualquier persona, tiene derecho a buscar la felicidad en su vida personal, lejos de los focos y de las expectativas de los fans. El hecho de que se le relacione con alguien nuevo, al igual que Kerem, demuestra que ambos están en capítulos diferentes de sus vidas. La pregunta clave ahora es, ¿qué significa todo esto para los fans? Para aquellos que vivieron intensamente la historia de Serkan y Eda, y que esperaban un felices para siempre para Kerem y Hande, la noticia de nuevos amores puede ser un golpe. Es natural sentir una cierta decepción cuando una pareja que admiramos deja de estar junta. Sin embargo, es importante recordar que son personas reales con vidas propias. La magia de la ficción es precisamente eso, ficción. Y la vida real tiene sus propios giros y vueltas. Analizando las pruebas, las fotos, los avistamientos, la discreción de ambos, podemos inferir que la relación entre Kerem y Hande, si bien pudo haber existido en algún momento, ha llegado a su fin. Y ahora ambos están explorando nuevas posibilidades. La relación de Kerem con Gabriella Díaz parece estar tomando forma, y aunque aún no hay confirmaciones oficiales contundentes, los indicios son fuertes. Por su parte, Hande también parece estar abriendo su corazón a nuevas oportunidades. La verdad revelada en este título no es tanto una sorpresa impactante, sino más bien la confirmación de lo que muchos sospechaban y la exposición de los caminos que están tomando sus vidas personales ahora. No hay un gran escándalo, no hay traiciones evidentes, solo la evolución natural de dos personas que compartieron un momento importante de sus vidas y que ahora siguen adelante. Es fascinante observar cómo la prensa y los fans reaccionan ante estos movimientos. Cada pequeño detalle se magnifica, cada aparición pública se convierte en un evento. Y es precisamente esa atención la que hace que el mundo del espectáculo sea tan dinámico y a la vez
tan exigente para quienes están en el ojo del huracán. Entonces, para resumir, mis queridos amigos, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos hablado de la icónica pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, de la química que traspasó la pantalla y de la ilusión que crearon en millones de fans. Hemos analizado los rumores y las especulaciones que rodearon su posible ruptura y hemos profundizado en las últimas noticias sobre Kerem Bürsin, específicamente su presunto nuevo romance con la actriz brasileña Gabriela Díaz. También hemos tocado brevemente la vida sentimental de Hande Erçel, recordando que ella también está en un proceso de seguir adelante. La verdad revelada en este contexto no es una única afirmación rotunda, sino más bien una constelación de hechos y percepciones. Es la confirmación de que la relación entre Kerem y Hande de haber existido en la vida real, ha terminado, y que ambos están explorando nuevas facetas de su vida personal. Es la evidencia de que la industria del entretenimiento con sus altibajos sigue siendo un escenario para historias de amor, desamor y nuevos comienzos. ¿Y para ustedes, mis queridos espectadores, qué opinan de todo esto? ¿Creían en el romance de Kerem y Hande? ¿Qué les parecen estas nuevas relaciones? Nos encantaría leer sus comentarios y sus teorías. Déjenos saber en la sección de comentarios aquí abajo qué piensan sobre todo esto. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en este análisis. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si les ha gustado este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para que todos estemos al tanto de las últimas novedades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.